Bueno, entonces arrancamos con la unidad 8. Básicamente la unidad 8 trata de las geodésicas de Schwarzschild. Pero bueno, justamente un tema que el título es corto, pero la aplicación es amplia, porque cuando uno dice geodésicas de Schwarzschild, está diciendo, por un lado, cuáles son las órbitas de los planetas alrededor del Sol, con las correcciones relativistas. Estamos en relatividad general. Bueno, vamos a ver sin las correcciones debidas a las influencias de los demás planetas. Y por otro lado, bueno, eso como aplicación más inmediata. Y por otro lado, estudiar cuál es la trayectoria de los rayos de luz en presencia de un campo gravitatorio esféricamente simétrico. En particular, cómo el campo gravitatorio del Sol puede desviar los rayos de luz que vienen de una estrella lejana, por ejemplo. Otra aplicación muy importante, que esta es la famosa aplicación que cuando en las charlas de divulgación que involucran relatividad general, a uno le preguntan aplicaciones prácticas, a lo que uno primero le viene a la cabeza es el sistema GPS. Para analizar la corrección de los tiempos de vuelo de los rayos de luz, o los rayos de microondas, o lo que sea, entre los satélites y las antenas que están en la Tierra. O sea que tiene muchas aplicaciones que vamos a ver. Porque el campo gravitatorio alrededor de la Tierra, el generado por la Tierra, es esféricamente simétrico. Con lo cual el sistema localmente en caída libre, fíjense, acá el sistema de la Tierra es un sistema que aunque no sea inercial del todo, porque obviamente estamos en el campo gravitatorio de la Tierra, y por lo tanto un observador quieto en el campo gravitatorio de la Tierra, desde la filosofía relativista, está acelerado, ¿no? Pero sí es un sistema que está en caída libre respecto del campo gravitatorio del Sol. Con lo cual, en muy buena aproximación podemos despreciar el campo gravitatorio del Sol. ¿Por qué? Porque podemos despreciar los efectos tidales del campo gravitatorio del Sol, o sea, los efectos producto de que el campo gravitatorio no es exactamente el mismo en distintas partes de la Tierra, pero primero porque en muy buena aproximación sí lo es. Y entonces podemos describir el campo gravitatorio alrededor de la Tierra con una solución de Schwarzschild donde el cuerpo que genera esa métrica exterior es la Tierra, no el Sol, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que vamos a analizar es el corrimiento del rojo gravitacional. Entonces supongo que tenemos dos observadores estáticos, vamos a llamarlos O1 y O2, con sus tetravectores velocidad U1 y U2, paralelos a psi A. ZA. Z es el vector de Kirchner estático de la métrica de Schwarzschild. O sea, básicamente derivada respecto del tiempo A. O sea, el vector que apunta en la dirección del tiempo coordenado creciente. Entonces, dos observadores estáticos son aquellos que su velocidad espacial es cero, con lo cual tienen componente solamente cero en las coordenadas de Schwarzschild, ¿no? O sea, t, r, θ y φ. Entonces, como tienen componentes distintas de cero, solamente la componente cero, y el vector de Killing también tiene componentes distintas de cero, solamente la cero, evidentemente son paralelos al vector de Killing. O sea, el vector que apunta en la dirección de tiempos crecientes sin corrimientos espaciales, ¿no? Entonces supongamos que el observador 1 emite una señal luminosa en el evento P1 y que la recibe el observador O2
y que ese acto de recepción lo llamamos P2, o sea, es el evento de recepción de la señal. Bueno, es una señal luminosa, con lo cual está caracterizada por una geodésica nula, que tiene un vector tangente K. Acá hay un grafiquito. Estamos acá en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Aquí dibujé las trayectorias de los observadores curvas, en el sentido de que, bueno, esto es algo, obviamente, si estas son las coordenadas T, o sea, TR, teta phi, si yo tuviera acá el tiempo y aquí el resto de las coordenadas espaciales serían rectas, pero bueno, podría estar trabajando en otras coordenadas, qué sé yo, entonces lo dibujo genéricamente como trayectorias curvas. Entonces, esto es O1, aquí le emite un rayo de luz. Acuérdense que en esta dirección está el tiempo creciente. Y le recibe O2 aquí. ¿Se acuerdan que interpretábamos la frecuencia de emisión, que es la que mide O1, con la proyección del el tetravector de onda K a lo largo del vector velocidad del observador O1, con el signo menos? Todo esto era la frecuencia de emisión, porque es la frecuencia que mide el observador 1 y que obviamente el, el emisor de ondas que tiene el observador 1 se está moviendo junto con el observador 1. Entonces, para el observador 1, ese emisor, puede ser un emisor de rayos láser o de lo que sea, está en reposo respecto al observador O1. Entonces, esto, que es la frecuencia que mide O1, es la frecuencia a la que emite el aparato que tiene el observador O1. Entonces, la onda viaja y llega acá. ¿Qué frecuencia va a medir O2? Y bueno, lo mismo, la proyección menos la proyección del vector de onda del rayo aquí, proyectado a lo largo del tetravector velocidad de O2, en el punto P2, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que los tetravectores velocidad son unitarios? Tienen norma -1. Acuérdense que es derivada de x respecto al tiempo propio, o sea que siempre tienen norma -1. Con lo cual, y como son paralelos al vector de Killing, directamente los escribimos como el vector de Killing dividido la norma del vector de Killing, de forma tal que esto me dé norma igual a -1. Acá pongo un menos, porque como esto es la raíz cuadrada, esto tiene que ser algo positivo. Entonces, cuando uno hace UA, me queda psi A dividido menos psi B. ¿Eh? O sea que me queda -1. O sea, de esta manera construyo estos vectores que tienen norma -1. Así, ¿no? Bueno, y aquí vamos a hacer uso de un resultado que nosotros demostramos en la unidad de mapas de variedades y de simetrías y de vectores de Killing, que es que para cada vector de Killing hay una cantidad conservada a lo largo de las geodésicas, que es la proyección del vector de Killing a lo largo del vector tangente a la geodésica, es constante a lo largo de la geodésica. Entonces, en este caso, la geodésica es el rayo de luz, este es el vector de Killing. Entonces, a lo largo de toda esta geodésica nula, esto en P1 es igual a esto en P sub 2. Muy bien, comparemos entonces la frecuencia que mide O2 con la frecuencia que mide O1, ¿no? Acuérdense, omega 1 es menos KU1A, omega 2 es menos KU2A, en P1 y en P2 respectivamente. Lo reemplacé aquí. Entonces, aquí reemplacé U
por esto que está acá. Por el teorema este de conservación de Killing, esto se cancela con esto, aunque este esté en P1 y este en P2, esto se cancela con esto, y me quedan directamente el cociente de las normas del vector de Killing en P sub 2, y dividido el vector de Killing, la norma del vector de Killing en P sub 1. Pero se acuerdan que el vector de Killing, en las coordenadas rt, θ, phi, las componentes que tiene es 1, 0, 0, 0. El vector de Killing, porque tiene componentes, o sea, las componentes en la base coordenada son 1, 0, 0, 0. Con lo cual, la norma del vector, que es igual a g mu nu, psi mu, psi nu, como solamente son componentes de 0 a la 0, acá me queda directamente G00, o sea, G sub TT por 1, porque digamos, la componente psi0, Z0, vale 1, con lo cual acá me queda G00 por 1, o sea, GTT, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que GTT, o sea, la componente 00, era menos 1 menos 2m sobre R, en la solución de Schwarzschild, ¿ok? Así que reemplazo aquí y aquí 1 menos 2m sobre R, 2, dividido 1 menos 2m sobre R, 1. Muy bien, entonces fíjense, si el receptor está más lejos del centro que el emisor, entonces acá hay un signo menos, pero eso está dividiendo. Significa que esto es mayor que esto. Si R2 es mayor que R1, esto es mayor que esto. Porque acá hay un menos, pero acá hay un dividido, con lo cual compensan. Esto es una función creciente de los radios. Entonces, esto es mayor que esto. O sea que omega 1 es mayor que omega 2. Omega 1 es mayor que omega 2. O al revés, omega 2 es mayor que omega 1. O sea, la frecuencia que mide el receptor, que está más lejos, es menor que la frecuencia con la que emitió. O sea que hay un corrimiento al rojo. La frecuencia que mide el receptor, que está más lejos del centro, es menor que la frecuencia del que la emitió. Por eso lo que vemos, toda la luz que recibimos proveniente del Sol, tiene un corrimiento al rojo debido a que la luz tiene que remontar el campo gravitatorio del Sol en la superficie del Sol. Te escucho. No, yo recién entré, disculpe la demora. Ah, listo, Martín, no te preocupes. Ya después verás lo que te perdiste en la grabación. Dale, sí, sí, después me pongo a verla. Gracias. Dale. Eh, bueno, supongamos que perdón, acá hay un error, después lo voy a corregir. Esto es mucho mayor. O sea, supongamos que estamos lejos de, o sea, que el radio, o sea, que estamos lejos de lo que se llama el radio de Schwarzschild. ¿Ok? O sea que ambos R son mucho mayores que M. Entonces esto es mucho menor que 1, ¿no? Entonces lo puedo desarrollar. Esto es 1 menos un medio, o sea, primer orden, ¿no? Menos un medio de 2m sobre R2. O sea, el 1 medio se va con el 2, me queda menos m sobre R2. Aquí esto es 1 menos m sobre R1, que a su vez lo paso en el numerador a primer orden, me queda 1 más 2m, perdón, 1 más m sobre R1, que multiplicando a 1 menos m sobre R2, de nuevo, primer orden en m sobre R, me queda más m sobre R1. Si no me entendieron, después hagan el desarrollo o vean de nuevo el video. Pero bueno,
Está clarito, digamos esto. Entonces, esta es la ecuación a primer orden en estas cantidades. Entonces, digamos, el corrimiento relativo, ¿no? Que se define así, ¿no? La diferencia de frecuencia debido a la frecuencia, bueno, cualquiera de las dos, digamos, a primer orden puedo poner acá omega 1 o omega 2 cuando el corrimiento es pequeño, ¿no? De reemplazo, omega 2, esto lo que me quedaría es 1 menos omega 1 sobre omega 2. ¿Eh? O sea, 1 menos esto. 1 menos 1, 0. Y esto aparece cambiado de signo. O sea, menos m sobre R1 más m sobre R2. Acá le puse la constante de Newton de nuevo como para recordar, digamos, que esto es un efecto chiquito. Muy bien, por supuesto que esto es menor que 0 porque la frecuencia de recepción es menor que la de emisión. Y se acuerdan que nosotros, digamos, con métodos heurísticos y un análisis físico intuitivo, demostramos ahí a principios de abril que si aceptamos que la luz se compone de fotones y que los fotones tienen una especie de masa equivalente, que igual a su energía dividido a la velocidad de luz al cuadrado, haciendo un análisis semiclásico, como un fotón, cuando va remontando un potencial gravitacional, tiene que ir perdiendo energía, entre comillas, cinética, debería ir perdiendo frecuencia. Pero fue un análisis, obviamente, cualitativo, sin tener la teoría correcta relativista de la gravedad, etc. ¿No? Pero bueno, llegamos a un resultado que era muy significativo. Bueno, ese resultado es a primer orden, en estas cantidades m sobre r. Porque fíjense, entonces, ¿cuánto pierde energía el fotón? Como la energía del fotón es h por la frecuencia, la variación de energía es igual a h por la variación de la frecuencia. Entonces, acá, bueno, escribo de nuevo la velocidad de luz al cuadrado para recordar bien de qué magnitudes estamos hablando. Entonces, lo que me queda aquí es, bueno, acá reemplazo delta omega por esto que está acá. Me queda, o sea, por omega, esto pasa multiplicando, me queda h partido omega sobre c cuadrado, que esto sería energía sobre velocidad de luz al cuadrado, sería la masa efectiva, entre comillas, del fotón, ¿no? Que es justamente el resultado que obtuvimos a principios de abril. O sea que la energía que pierde el fotón justamente tiene que ver con la energía potencial que tiene que remontar. ¿Sí? M por el potencial gravitacional, porque este es el potencial gravitacional newtoniano de un campo gravitatorio esféricamente simétrico central. O sea, acá me queda masa por el potencial gravitatorio newtoniano. O sea que está todo bien. Recuperamos el resultado del principio de abril. La variación de energía del fotón es igual a la energía digamos, a la variación de la energía del potencial gravitacional newtoniano. Y este es un efecto que ya ha sido medido, ¿no? Por supuesto. No fue medido en la década del 10 ni del 20, pero fue medido. Al día de hoy el acuerdo entre teoría y observación es menor al 1%. Uno de los experimentos, yo se los comenté también allá por el mes de abril, el experimento de Paun-Repka, ahí en Harvard, donde se utilizaba el efecto Moss-Bauer. Todo esto lo explicamos en abril, así que no lo voy a volver a repetir. Revisen ahí la clase de esa época, donde los fotones caen de una torre, con la cual en este caso ganan frecuencia, porque no tienen que remontar el potencial gravitatorio, caen, o sea que ganan energía, entre comillas, cinética, ganan frecuencia.
Y bueno, también se ha medido el corrimiento al rojo de las líneas espectrales del Sol, las líneas del hidrógeno, del helio, y también de enanas blancas. Pablo, pregunta. Dale. Entonces, cuando uno estudia la composición de la materia estelar, que uno estudia eso, la frecuencia que emiten, tiene Sí, que tener en cuenta todas estas cosas sí, para el cálculo verdadero, digamos, para... sí. Ah, bien, bien. Pero bueno, lo bueno es que en promedio el efecto del corrimiento al rojo es el mismo para todas las líneas espectrales. O sea que es como que todo el espectro se te corre un poco Claro. al rojo, ¿no? Lo que pasa es que lo que tiene el Sol, como acá escribí, es que hay muchas células de convección en el Sol. O sea, porciones de la atmósfera estelar que suben y otras que bajan, con lo cual hay hay mucho movimiento de las capas exteriores, velocidades grandes, con lo cual ahí tenés además el efecto Doppler. ¿Eh? Entonces, pertenece efecto Doppler positivo y negativo, digamos, de las capas de las celdas, las capas que suben y las que bajan. Con lo cual, el resultado neto es que las líneas de emisión y de absorción del Sol se ensanchan. Se ensanchan porque las partículas emisoras y receptoras de la superficie del Sol se están moviendo. Entonces, eso implica eso, que se ensanchan las líneas del espectro, con lo cual te generan mayor error a la hora de medir el efecto, que igual se ha comprobado, pero bueno, con un error mayor. En el caso de las blancas hay otras fuentes de errores diferentes, pero bueno, eso es más complicado. Tiene que ver con física de enanas blancas, este, eh, aparte porque están mucho más lejanas, es otra cosa. Eh, el tipo de experimentos más precisos hasta el momento son el del tipo de el que hicieron Bezotti y Levin en 1979, que lo que hicieron fue medir el corrimiento del rojo eh, midiendo, o sea, poniendo a bordo de un cohete un máser de hidrógeno, entonces midiendo en la Tierra con qué frecuencia llega ese máser de hidrógeno, que tiene una frecuencia muy o sea, bien conocida, ¿no? Entonces, evidentemente lo recibimos con una frecuencia mayor por el hecho de que ha caído en el potencial de la Tierra, ¿no? Y bueno, la relatividad general eh, ya en 1979 fue confirmada con un error de menos del 0,01%. Como les dije más de una vez, la relatividad general sigue invicta al día de la fecha, frente a otras teorías alternativas. Fíjense, eh, ¿se acuerdan que nosotros obtuvimos una cota para esta cantidad, para un cuerpo estático, esféricamente simétrico, en el que la densidad disminuya a medida que nos alejamos del centro, ¿no? Obtuvimos esta cota para M sobre R. Ahora fíjense, entonces, justamente es una cota para M sobre R, que es lo que aparece acá, en el corrimiento del rojo, M sobre R aparece. Con lo cual esta cota nos viene al pelo, porque entonces es una cota para cuál es el corrimiento del rojo máximo que podemos observar de la luz que proviene de la superficie de un cuerpo esféricamente simétrico estático. Acá pongo el 4/9 y me da 3. Se define como corrimiento del rojo Z, ¿no? Como el coeficiente de la frecuencia es -1. Con lo cual, el resultado que obtuvimos la otra clase, la otra de la clase pasada, nos está diciendo que no podemos detectar corrimientos al rojo de luz emitida por un cuerpo esféricamente simétrico estático mayores a 2. Esta fue una de las primeras señales, pues les cuento, los cuasares o cuásares
bueno, hay muchos que presentan un corrimiento del rojo mayor que 2, ¿no? Hasta hace algunas décadas había debate de si los cuasares, que son los objetos más lejanos que se pueden observar en el universo, si eran objetos que estaban dentro de nuestra galaxia o a distancias, digamos, entre comillas, cercanas, o muy lejos de nosotros. Si estuvieran dentro de nuestra galaxia, explicar este corrimiento del rojo para objetos, digamos, que no son agujeros negros, o sea, que son objetos que están emitiendo luz, habría serios problemas. Digamos, obviamente, esta es una cota para cuerpos estáticos. Uno puede incluir otros efectos como rotación, bueno, como la propia velocidad, ¿no?, de las capas exteriores. Pero bueno, esa velocidad, como les dije, lo que hace es, digamos, lo que hace es ensanchar las líneas de emisión, no es que me las corre para un lado o para el otro. Entonces, esta fue la primera evidencia de que los cuasares, el corrimiento del rojo que uno observaba, era un corrimiento del rojo de origen cosmológico y no de origen gravitacional, o sea, del potencial gravitacional, o no de origen puramente debido al potencial gravitacional del cuasar. Esto, digamos, cuando todavía había mucho debate sobre qué eran los cuasares, ¿no? Obviamente, bueno, hoy en día está bastante claro, digamos, o bastante aceptado algunas cosas sobre qué son los cuasares. Básicamente son núcleos que están en galaxias activas, que son un tipo de galaxias que se llaman AGN por Active Galactic Nucleus, o sea, son galaxias en donde en su centro hay agujeros negros supermasivos, del tipo que se fotografió eh, el año pasado, el que estaba ahí en el cúmulo de Virgo, que tienen entre millones y miles de millones de masas solares, esos agujeros negros supermasivos. Todos están rodeados por un disco de acreción. Bueno, son realmente fenómenos formidables. La potencia con que irradian en ondas electromagnéticas puede llegar a ser miles de veces más grande que la de toda nuestra galaxia entera, ¿no? Y hay una cosa importante, esto te lo cuento como, si quieren, como curiosidad, no es específico de esta materia, pero sí de cosmología. Uno de los golpes de gracia para la principal teoría alternativa a la del Big Bang, que era hasta hace unos años la teoría del universo estacionario, que lo que dice es que no hubo un Big Bang, sino que el universo existe desde siempre y que se está expandiendo efectivamente, pero que la densidad, bueno, se lo comenté en alguna clase, creo. La densidad se mantiene constante porque constantemente se va creando de la nada átomos de hidrógeno nuevos. El tema es que un universo así, eternamente infinito en el tiempo, hacia el pasado, no debería mostrar evolución. O sea, a grandes escalas debería ser justamente lo que dice el nombre, estacionario. Una de las primeras evidencias en contra de un universo estacionario fue notar que cuando uno se pone a contar cuasares, en función de la distancia a nosotros, indirectamente en función al corrimiento al rojo de la luz que nos llega, lo que indica que hace 10.000 millones de años había muchos más cuasares activos que ahora, ¿eh? Lo cual muestra una evolución cosmológica, ¿eh? El tipo de objetos que hay ahora es diferente al tipo de objetos que había hace 10.000 millones de años. Eso fue una de las primeras evidencias en contra de el modelo de universo estacionario. Les cuento como curiosidad, ¿no?, que uno de los cuasares más distantes descubiertos hasta la fecha es este que está acá, que dice ULAS J1342 más 0928, que tiene un Z
igual a 7.54. Realmente es un corrimiento al rojo formidable. El agujero negro que tiene en el centro tiene 800 millones de masas solares. Y esto, que por ahí a veces yo lo comento, rara vez lo comento porque sé que la gente se queda más confundida de otra cosa en las telas de divulgación. La distancia a la que está este cuasar es de más o menos 29.000 millones de años luz. Claro, cuando uno dice eso, un lego en la materia, cuando digo lego, significa no solamente alguien que no sea físico, sino un físico que no sepa demasiado de cosmología, dice, pero esta persona me está cargando. O sea, ¿cómo puede ser, si el universo tiene 13.800 millones de años, que haya un objeto que está a 29.000? Bueno, acá hay una pequeña sutileza. La luz que nos llega de ese cuasar recorrió una distancia de 13.100 millones de años, o sea que fue emitida menos de 700 millones de años después del Big Bang, ¿eh? Lo cual es o sea, justamente todos los modelos cosmológicos se tienen que ajustar como para explicar, digamos, cómo a los 700 millones de años después del Big Bang ya había agujeros negros de 800 millones de masas solares con enormes discos de acreción alrededor, ¿no? Entonces, efectivamente, la luz viajó 13.100 millones de años luz. Pero ¿qué pasa? Pongámoslo, digamos, el universo, desde el momento en que emitió la luz este cuasar, se expandió más o menos, redondeando 8 veces, ¿no? Con lo cual, el primer año luz que recorrió el rayo este, ¿no? Ahora mide 8 años luz. ¿Entienden? O sea, entonces, hoy en día la distancia esa que recorrió la luz es 29.000 millones de años luz. Por más que lleva recorridos 13.100 millones de años luz. ¿Eh? Por eso es esto, ¿no? Que realmente estamos viendo objetos que están a decenas de miles de millones de años luz de distancia. ¿Eh? Bueno, así que volviendo al tema que nos compete, este es el máximo corrimiento al rojo que uno puede ver, producto exclusivamente del campo gravitatorio del objeto, al menos para el caso de un objeto estático, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos a ponernos a estudiar las geodésicas en la métrica de Schwarzschild. O sea, esto tiene que ver, como les dije, para estudiar tanto las trayectorias de los planetas alrededor del Sol, sin considerar la perturbación de los demás planetas, como la trayectoria de los rayos de luz que pasan cerca del Sol. Bueno, por suerte aquí tenemos varias simetrías que podemos utilizar para ahorrarnos cuentas. La primera de ellas es que la métrica, en la métrica de Schwarzschild, aparece diferencial tita cuadrado, aparece seno cuadrado de tita. No, pero no aparece ningún término lineal en tita, con lo cual, si yo cambio tita por pi menos tita, G mun 1 cambia. ¿Mm? Con lo cual, si una geodésica parte del plano ecuatorial, o sea que, digamos, supongamos que tenemos el plano ecuatorial. Con el ecuatorial, sería tita igual a pi sobre 2. No, porque pi lo empiezo a contar del eje Z, ¿no? Digamos, el plano ecuatorial. Si yo tengo una geodésica que parte de un punto con vector tangente en el plano ecuatorial, por esta simetría, no hay ningún motivo para que se salga el plano ecuatorial.
O sea, porque no hay si quieren, no hay una razón suficiente. Por esta simetría, no hay motivos para que se vaya hacia el hemisferio norte o hacia el hemisferio sur. ¿Mm? Con lo cual va a permanecer en el plano ecuatorial. Muy bien, eso es un punto. Ahora uno dice, bueno, pero yo difícilmente voy a tener una geodésica exactamente ecuatorial. Bueno, pero yo les puedo decir, como tengo la isometría rotacional, entonces yo tengo una geodésica que parte con un vector tangente fuera del plano ecuatorial. Yo hago un cambio de coordenadas para que entonces en las nuevas coordenadas, y por lo tanto en mi nuevo plano ecuatorial, el vector tangente de esa geodésica esté en el plano ecuatorial. Con lo cual siempre puedo estudiar el caso, con estudiar el caso de geodésicas ecuatoriales estudio todas las geodésicas posibles. Por supuesto puede haber geodésicas en distintos planos, obviamente, que lo puedo haber. Pero digamos, estoy considerando una geodésica genérica, ¿qué forma tiene? Entonces, sin pérdida de generalidad, puedo suponer que es ecuatorial. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar entonces en las coordenadas TR, Phi, Theta. Pero claro, como trabajamos en el Ecuador, se me va ya parto con una simplificación. Seno de Theta, seno de pi sobre 2 es igual a 1. Entonces se me va el seno cuadrado y lo reemplazo por el número 1. En la métrica de Schwarzschild. ¿Se acuerdan que tenía un seno cuadrado de Theta acá que multiplicaba Phi punto? Y obviamente, como sé que no voy a tener desplazamiento en Theta, no tengo acá el término diferencial Theta cuadrado. Pero ¿qué es esto que escribí acá? Con las geodésicas nulas, tengo algo que me simplifica las cosas respecto a las geodésicas no nulas. Una cuestión antes notacional, vamos a denotar con punto la derivada de cualquier coordenada respecto del tiempo propio. ¿Mm? Bueno, ¿se acuerdan que el vector, como el tiempo, digamos, en una geodésica tipo tiempo, el tiempo propio es el parámetro fin. Entonces, el vector tangente va a ser igual a la derivada de la Umu va a ser igual a la derivada de xmu respecto del parámetro fin, que es el tiempo propio. Muy bien. ¿Se acuerdan que vimos también que una geodésica, no hay geodésicas mixtas? Las geodésicas son o tipo tiempo, o tipo espacio, o nulas. No puede haber una geodésica que cambie de carácter. Y eso lo vimos cuando demostramos que la norma del vector tangente de una geodésica no cambia. Entonces no puede cambiar de 1 a 0, por ejemplo. Le vamos a llamar menos k, o menos kappa, a la norma del vector tangente. Entonces, como le llamamos menos kappa, entonces evidentemente la norma de esto va a ser igual a 1 para geodésicas tipo tiempo y 0 para geodésicas nulas. Entonces, bueno, aquí reemplazo con la métrica de Schwarzschild, pongo G mu nu, U mu, U nu, me queda G00, que es esto, por t punto al cuadrado, o sea, diferencial t respecto de tau, GRR por diferencial r respecto de tau al cuadrado, r punto al cuadrado, ¿no? Este es del GRR, ¿se acuerdan? Y después, bueno, G phi phi sería r cuadrado, phi punto cuadrado. Muy bien. Entonces, si quieren, esto ya es una cuestión que me va a servir. ¿Se acuerdan entonces otra cosa de la unidad de mapas conformes? Que el producto interior de un vector de Killing con el vector tangente es una constante de movimiento. En este caso, vamos a utilizar el vector de Killing estático, ¿no? El psi-a, que se acuerda que por definición es esto y que tiene componentes coordenadas, tiene componentes 1, 0, 0, 0. Entonces, esto es una constante de movimiento, ¿no? El producto interior del vector de Killing con el vector tangente de la geodésica. A esta cantidad lo voy a llamar E. A menos esto lo voy a llamar E. Yo sé que es una constante de movimiento a lo largo de la geodésica.
Bueno, si hacen la cuenta, acá, como esto solamente es distinto de 0 para la componente 0, me queda el G00 acá, porque se acuerdan que la métrica es diagonal, me queda G00 menos G00 por 1 por U0. U0 este punto. Menos G00 es menos menos esto, o sea, esto que está acá. ¿Ah? O sea, acá tengo una primera constante de movimiento. O sea, perdón, a partir de una constante de movimiento hice una primera integración de mis ecuaciones de movimiento. ¿Eh? Esto sería la ecuación de movimiento de una partícula en un campo gravitatorio esféricamente simétrico. Si recuerdan de relatividad especial, la derivada de t respecto de tau tiene que ver con la famosa raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? Dividiendo acá. Multiplicado por m me da la energía relativista especial, o sea, mc cuadrado dividido la raíz cuadrada de 1 menos c cuadrado menos b cuadrado sobre c cuadrado. Esto es lo que yo llamo la energía relativista especial. O sea, t punto es la energía relativista especial sobre m, masa en reposo de la partícula. Con lo cual, fíjense, para r teniendo infinito, esta integral de movimiento, esta constante de movimiento, para r teniendo infinito, coincide con la energía relativista especial por unidad de masa propia. ¿Eh? Así que esto lo interpretamos como la energía, pongámosle que fuera una partícula que estaba muy lejos y que va cayendo al pozo de potencial. Como esto es una cantidad conservada, esto es la energía por unidad de masa en reposo que tenía la partícula cuando estaba lejos de este objeto, ¿no? Bueno, acá está lo que yo dije. Bueno, el caso nulo lo vamos a interpretar como la energía del fotón. Pero bueno, todavía no vamos a ver el caso nulo. En el caso nulo acá va a haber una sutileza, porque acá voy a tener un número 0 acá, con lo cual algunas cosas se van a simplificar. Pero aquí ya no tengo el tau, porque el fotón no tiene tiempo propio, es nulo. Acá es el parámetro fin de la geodésica nula. Muy bien. Bueno, otra constante de movimiento, vamos a seguir haciendo uso de las constantes de movimiento que tenemos, es el vector de Killing que es el de las rotaciones alrededor del eje Z, digamos. Entonces, a esta constante de movimiento, ¿no? De nuevo, el producto interior de este nuevo vector de Killing con el vector tangente a la geodésica, lo llamo L. De nuevo, se hacen la cuenta, como esto es por definición, las componentes de este vector en la base de coordenadas son 0, 0, 1, 0, porque a la coordenada fila era la tercera coordenada. Acá va a quedar G phi por 1 por phi punto. G phi es R cuadrado, así que R cuadrado por phi punto. ¿Y esto qué es? Bueno, cuando la partícula, digamos, en relatividad especial, esto es el impulso angular de la partícula, directamente. Pero por unidad de masa, porque acá más me estaría faltando el m. Digamos, R por phi punto sería el impulso de la partícula multiplicado por R me da el momento angular multiplicado por la masa, ¿no? Me da el momento angular. Pero acá no tengo la masa, con lo cual esto lo interpreto como el impulso angular por unidad de masa en reposo, ¿no? Siempre en el caso de
geodésica tipo tiempo. En el caso que sea un fotón, va a ser directamente la h partida por L, va a ser el impulso angular del fotón. Acá, digamos, ya no se va, digamos, obviamente en el límite newtoniano sí. Esto tiene que ver con la ley de la segunda ley de Kepler, o sea que recorre todo planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales, pero el tema es que las correcciones relativistas me hacen que esto que está acá, r cuadrado por delta phi, no es el área, porque tengo que hacer la corrección debido a que el espacio es curvo. Entonces, cuando introduzco esa corrección, digamos, la ley de Kepler relativista no se puede decir que sea que el planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales, porque el área recibe una corrección debido a la curvatura del espacio-tiempo. Vamos a hacer una cosa. Bueno, como la idea es dar bastante, vamos a hacer una pausa, digamos, de 5 minutos estrictos ahora. Dejo de grabar.